Bienvenidos a nuestro episodio del podcast Conéctate con KPMG en Puesto 2.0. El tema de hoy no se refiere a una reforma tributaria, no se refiere a una jurisprudencia, no les vamos a hablar de tratados de doble tributación. Les vamos a hablar de cuáles son las prácticas que estamos viendo en procesos de fiscalización o prefiscalización de parte de la autoridad tributaria, muy ligado a todo el desenlace del proyecto de Hacienda Digital que Hacienda muy inteligentemente y de manera muy apropiada ha venido implementando por el beneficio del país. ¿Qué quiero decir con esto? Hacienda tiene automatización, tiene inteligencia artificial incluido en sus sistemas y ahora tienen una gran cantidad de información. Para conversar de este tema, hemos invitado a Felipe Fernández. Feli forma parte de nuestro equipo de litigio, tiene una amplia experiencia en materia contenciosa, estuvo en algún tiempo trabajando también en el contencioso y tiene muchísima experiencia en materia procesal y por supuesto también tributaria. Bienvenido, Feli, muchas gracias por acompañarnos. Y Ana Yancy, que como ya saben lidera la práctica de controversia en KPMG. Tal vez antes de hacerle la primera pregunta a Ana, quisiera retomar el tema de Hacienda Digital, automatización, información. Piensen ustedes que en este momento Hacienda tiene totalmente codificado con CABES las actividades económicas que cada uno realiza. Totalmente codificado todo lo que se vende y todo lo que se compra y todo lo que se importa, incluyendo servicios. Tiene facturación electrónica, tiene declaraciones mensuales, va a tener declaración de precios de transferencia, que eso es importantísimo. Tiene como... Hoy en la mañana conversaban incluso en un periódico, en un programa de radio, que están viendo con drones valoraciones de propiedades. Es decir, Hacienda va volando y nos está ganando a todos, en el buen sentido de la palabra, en temas de automatización. Pero, ¿cómo están usando toda esta información? ¿Y por qué consideramos importante compartir con la audiencia qué cuidados hay que tener? Ana, ¿qué son estos informes de investigación preliminar y para qué están siendo utilizados por parte de la Administración Tributaria? Sí, Cris, esto que estás diciendo es súper importante porque el tener tanto acceso a la información es maravilloso, pero también hay que entender que tanto del parte del contribuyente y sobre todo de la administración, que es el que ahora tiene la posibilidad de tener tanta información, pues no debe dejar de lado pues derechos del contribuyente que existen en la legislación y que tienen que haber un balance, ¿verdad? Para poder garantizar ciertos parámetros esenciales para el contribuyente al que pueden fiscalizar. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque esta pregunta que haces es vital. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estos son informes de investigación que están recolectando información que viene de diferentes fuentes. Recordemos que de acuerdo con lo que establece el artículo 103 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, existe potestades de control de la administración que son bastante amplias para poder saber y tener acceso a toda esta información que estás comentándonos. Y entonces con esta información pues se están haciendo diferentes tipos de investigaciones y en este en particular, a que nos vamos a referir el día de hoy, estamos hablando de informes de investigación de lo que se conocen con las siglas EFOS, que son básicamente empresas que facturan operaciones simuladas, ¿verdad? Esos son, y hay diferentes categorías en que la administración tributaria les está dando, dependiendo de los hallazgos que se descubran en este tipo de investigaciones, se les están dando diferentes categorías inclusive. Y estos son básicamente investigaciones que se hacen donde hay un hallazgo preliminar, y ahorita vamos a hablar de por qué es preliminar, hay indicios en donde aparentemente estas empresas tienen una planificación fiscal. Agresiva. Sí, claro, agresiva, por supuesto, donde lo que hacen es básicamente emitir facturación electrónica, ¿verdad?, a clientes con el fin de que estos puedan deducir operaciones. La venta de facturas. El operación de venta de facturas. Exacto. Que es penal. Así es. Y que obviamente de entrada esto nos da, obviamente genera una alerta y debe ser pues castigado porque es ilegal. Lo que pasa es que lo interesante es lo que estamos viendo en la práctica, ¿verdad? Porque bueno, este tipo de informes se basan en diferentes fuentes. De hecho, hay una tabla que se tiene de tabulación. ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Qué es lo que se están viendo en esos informes? Por ejemplo, cosas como si esta empresa tiene bienes inmuebles o bienes muebles en el registro. Un estricto de economía. Claro, ¿qué sustancia tiene?
es una empresa de papel porque no tiene, vamos a ir a la caja y vamos a averiguar si tiene una planilla. Pero incluso ir a páginas web, redes sociales, tiene o no tiene redes sociales, incluso si se está, ya se tiene la información de la declaración de IVA, la declaración de renta, se cruzan para entender si se ve algo que llame la atención. Por ejemplo, podemos hablar incluso, y por eso yo les decía que había tipos de EFOS, porque pueden haber empresas que, por ejemplo, pensemos en una empresa que importa mercancías y que vende, que sí tiene cierto movimiento a nivel de aduanas, pero que no es un movimiento tan grande con las facturas que está emitiendo. Entonces, eso ya le genera una alerta. Y estos informes son los famosos, estos informes de investigación preliminares por los que nos preguntas. Muy interesante, excelente por parte de Hacienda hasta este punto. Tenemos que luchar contra la evasión, contra la subfacturación, ¿verdad? Contra todas esas estrategias de 1980 que definitivamente son inmorales y además son delictivas. Ahora, eso con medida, ¿verdad? Entonces, Felipe, estas pruebas, ¿qué tan válidas son para llegar a considerar que una empresa puede tener un riesgo en el costo de ventas, por ejemplo, si tiene alguna relación, digamos, con estos proveedores que están como en una calificación negativa, por decirlo de alguna manera? Gracias, Cris. Sí, estas pruebas en sí mismas no son válidas propiamente. Son pruebas que se conocen como pruebas indiciarias, o sea, nos va a dar indicios o le va a dar a la administración tributaria un punto de partida para ya posteriormente en un proceso de fiscalización determinar si en efecto estas empresas o estos proveedores no se ajustan a una realidad económica. Entonces, como prueba directa para llegar a realizar afirmaciones que la empresa no existe o que las facturas sean falsas, son completamente insuficientes. Además, no son válidas porque además son pruebas que también son transitorias, son mutables. No es lo mismo cuando se hace una investigación un año antes y después después de un año se hace la fiscalización y las circunstancias pueden cambiar. Entonces, nos va a dar un punto de partida, pero no va a ser suficiente para llegar a hacer así afirmaciones tan graves como estas. Claro, entonces son insumos que la administración tributaria puede usar para su investigación, y aquí voy a hacer un comentario en el margen. Si hay un indicio como tal, eso debería ir al Ministerio Público, es decir, no debería quedarse en una parte de fiscalización. Es decir, si yo ya tengo indicios de que hay un tema penal, por ejemplo, más bien debería tal vez enfocarme hacia eso. Pero bueno, no nos vamos a desviar de eso, tal vez lo podemos ver en otro episodio. Entonces, Felipe, cuando la administración tributaria, por ejemplo, hace una investigación, identifica que determinada empresa está calificada en este mal comportamiento, ¿qué responsabilidad tiene quien tiene relaciones con esa empresa? ¿Hay alguna responsabilidad solidaria que esté en la ley? ¿Hay alguna responsabilidad que las compañías o alguna cautela deberían tener cuando contratan con proveedores? Se habla de algún proceso de debida diligencia. ¿Hasta dónde el contribuyente, que no es administración tributaria, que no tiene capacidad de fiscalización, tiene que hacer un análisis más allá de si es un producto que a mí me sirve y quiero comprar y el precio es razonable y me genera un margen, ¿verdad? Y me da la factura, yo le pago y chao, ahí termina. ¿Qué algo más? O sea, ¿a qué se refiere con la debida diligencia? Claro, es esperado que en cualquier empresa con su giro comercial tenga una debida diligencia en cuanto a los proveedores con los que va a contratar. Y ¿qué viene a hacer esta debida diligencia? Ese proceso de investigación, de análisis, de evaluación que pueda permitir disminuir los riesgos, como en este caso que se está dando, o en estos casos que se está dando, que la administración tributaria llega y dice que no existen, ¿verdad? Entonces, para evitar estos riesgos propiamente, entonces, lo mejor es, hacer una verificación, si está debidamente, si cumple con sus obligaciones sociales, si está moroso o no ante la caja, una investigación sobre sus representantes legales, si se puede localizar a la empresa, o sea, poder como buena práctica realizar todas estas acciones para que después no justifique que Hacienda llegara a hacer este tipo de investigaciones.
Claro, yo me acuerdo cuando estudiaba Derecho hace unos meses, de actuar como un buen padre de familia, ¿verdad? Es decir, realmente realizar en alguna medida un proceso de comprobación y tenerlo en un file de defensa. Nosotros hablamos muchísimo, yo creo que ya hasta que sonamos disco rayado del file de defensa, pero lo que pasa es que las cosas pasan hoy y nos fiscalizan en 3 años. Y puede que no estemos ninguno de los que estábamos hablando en la reunión en 3 años y queda eso un poco en el espíritu, pero luego tenemos los conflictos con las fiscalizaciones. Ok, entonces tenemos que la administración tributaria está haciendo su trabajo, me parece maravilloso, está utilizando inteligencia artificial, perfecto. Ahora, ¿qué pueden hacer las empresas con este enfoque que la administración tributaria está teniendo y qué límite también tiene ese análisis? Si hay un proveedor que tal vez está en ese salón de mal comportamiento, pero la transacción que yo tuve con ese proveedor era totalmente válida. Sí, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque, vamos a ver, imaginémonos que, como bien lo decís, estamos en un proceso de fiscalización de un periodo que ya pasaron 2 años, ¿verdad? De un proveedor, además, hay empresas que tienen muchísimos proveedores, ¿verdad? Y es uno en particular. Y entonces, creo que ahí hay como que dividir 2 cosas. Una es, ciertamente, como lo decías también al principio, si el proveedor me está dando a mí, pensemos en una mercancía, la mercancía de manera correcta, tengo garantías incluso de esta mercancía, etcétera, no hay una razón tal vez para sospechar de que este proveedor esté en una zona gris, ¿verdad? Y que pueda ser cuestionado. Y también uno se preguntaría, ¿por qué yo tengo que lidiar con los pecados de mi proveedor, ¿verdad? Porque, vamos a ver, aquí estamos en un ámbito de derecho tributario, ¿verdad? Y el ámbito del derecho tributario, para efectos, pensemos, de deducibilidad de gastos, pues el artículo 8 no me habla de lo que Felipe está hablando de debida diligencia, ni me está hablando de temas de ninguno de estos tipos, ¿verdad? Lo que está hablando es que el gasto sea útil y necesario para la generación de un ingreso que además es grabable porque yo vendí esas mercancías y esa mercancía generó un ingreso. Entonces, digamos que es cuestionable ese punto, pero no podemos, como empresa, pensar que, bueno, como yo me puedo defender desde ese punto de vista, todo está bien y la administración no me va a venir a cuestionar, sabiendo que hay un principio que la administración está utilizando de debida diligencia, que nos lo explica muy bien Felipe, pues creo que sí vale la pena que repasemos qué proveedores tenemos. Y ciertamente las empresas no tienen las potestades públicas que tiene la administración tributaria para ir a revisar y hacer toda una investigación y una fiscalización al proveedor, y además no nos corresponde como empresa, pero mínimamente tener estos elementos que también mencionaba Felipe en nuestro file de defensa, sepamos que tiene una patente, sepamos que tiene una planilla en caja, o porque no la tiene, ¿verdad? Ahora hay muchas empresas que funcionan también muy digitalmente, ¿verdad? Entendamos más o menos cuál es el contacto del proveedor, quién es su representante legal. Obviamente normalmente existen contratos que deben estar al día, y por lo menos mínimamente yo creo que una defensa litigiosa con esa información, ya digamos, y sabiendo que las mercancías que existen, que entraron a inventario, etcétera, pues es difícil que pueda existir, ¿verdad?, un ajuste final que pueda ser válido para efectos de que la administración, digamos, quiera hacer algún tipo de, digamos, de irse en contra de alguna de la empresa que tenga este proveedor. Y finalmente, pues sí, estas empresas, como bien lo decía Felipe también, al final este tipo de informes, al final este tipo de investigaciones son preliminares, ¿verdad? Y por eso se les conocen como preliminares. No pueden sustentar por sí solos una investigación, y por eso es importante, y al inicio de una fiscalización, la empresa normalmente no tienen visibilidad de que esos informes existen, ¿verdad? No tienen, y este informe te lo dan después, cuando ya la fiscalización se cerró. Con el ajuste. Con el ajuste. Entonces sí es importante estar muy bien asesorado en el entendimiento de ver un 360 de qué es lo que podría estar pasando, y por qué no pensar de por qué me están preguntando por un tercero, tal vez es que la fiscalización va para ese tercero nada más, porque ya pareciera que no es así. Sí, me parece importante, tal vez como para cerrar los puntos, no existe una responsabilidad en la ley. Nosotros somos un país que se rige por reserva de ley, principio de legalidad. Sin embargo, hemos visto muchos casos, la territorialidad es un ejemplo, donde la ley dice una cosa y se dice otra cosa. Y la interpretación es diferente. Exacto. Entonces, para evitar, a pesar de que hay un argumento
técnico muy sólido, tengamos ese buen padre de familia incluido en nuestros ADN de nuestras compañías, tengamos esos files de defensas y abordemos bien la fiscalización desde la notificación. Claro, y perdón, Cris, porque además estamos hablando que en estos casos las sanciones que se están imponiendo son del 150%. Si estamos hablando además, y no quiero meterme el tema penal porque ya es otro día, pero si el umbral también de ese proveedor te supera en impuestos, no sé, de IVA, ya sea por créditos fiscales o por temas de, por ejemplo, de renta, igual puede convertirse en un tema penal. Entonces, evitemos tal vez ese mal trago, ¿verdad? Pues muchas gracias, como siempre, temas súper interesantes, aquí no nos aburrimos nunca. Les vamos a estar actualizando qué pasa con estos famosos informes y nos escuchamos, nos vemos en el próximo capítulo.